el presidente López Obrador participó en su segunda, si no me recuerdo, conferencia del G20, del grupo de los 20, los 20 países más ricos del mundo, en el que compartió parte de la receta económica, ¿no? Y la receta para combatir la pandemia de COVID. Digo, hay un punto que creo que vale la pena que veamos y que comentemos, y es lo siguiente. Vamos a ver lo que dice y comentamos, ¿vale? Vamos a aumentarle tantito nada más la velocidad para que... A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba. Ahora fue diferente. Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinaron de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social. Y de allí fue subiendo hacia la cúpula, es decir, se le dio preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Por eso se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas escolares y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías para evitar que cayera el consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad. Esta estrategia coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos de América por nuestros paisanos migrantes. Ese fenómeno, el último que menciona, no es en ningún sentido un milagro. Eso es un fenómeno bastante bien documentado por quienes, ¿no?, hemos leído un poco de fenómenos migratorios. Las remesas son contracíclicas. Bueno, más bien hay dos tipos de remesas, ¿no? Una que es remesa, le llaman productiva, ¿no?, o de inversión, que son para negocios, ¿no?, y para hacer proyectos productivos en la región, sembradíos, tal. Y esa remesa sí es cíclica, o sea, va con los ciclos económicos. Aumenta cuando hay abundancia, y disminuye cuando hay crisis económica. Pero la remesa común, o sea, la remesa más común, que es la que recibe México en muchos sentidos de los paisanos en los Estados Unidos, que es la remesa al consumo, esa remesa es contracíclica. Y la explicación es que las familias son bastante más solidarias con sus, ¿no?, con sus congéneres, con sus familiares en tiempos de crisis económica. Y eso se vio y se sostuvo. Y México va a romper récord este año de remesas por este tipo de cuestiones y por la solidaridad y fraternidad de los paisanos y paisanas en los Estados Unidos que han sido puntuales y han incrementado el dinero que han enviado sus familias acá. Digo, eso es, ¿no?, el fenómeno. Pero bueno, lo que quería hablar es sobre esta receta económica que dice el presidente López Obrador y enfocarme a lo que más adelante comenta: perdonar deuda y reducir la deuda internacional con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Esto es el corazón, esto es la estructura del neoliberalismo, esto es de las principales, sino la principal herramienta de los gobiernos del centro, de las potencias hegemónicas internacionales, llámese principalmente Estados Unidos, pero también ahora China está haciendo la misma receta, y Rusia ya lleva tiempo haciéndola. El neocolonialismo a través de la deuda es de los principales factores que explica en muchos sentidos el subdesarrollo en términos de infraestructura, en términos de instituciones de África, por ejemplo. Las deudas históricas que existen con Portugal, con Francia, en menor medida con Italia, Inglaterra, bueno, el Reino Unido. Eso es, pues, ese es el corazón como tal. Son deudas
impagables, son deudas monstruosas, son deudas que no existen sino para perpetuar un sistema de precariedad hacia la gente, ¿no? ¿Cuál es la receta económica del Fondo Monetario Internacional en crisis? Recorta gasto social, ¿no? Ya no le des dinero a la gente, recorta educación, recorta salud, recorta servicios, no recortes burocracia, ¿no? Eso pues, vale gorro. Y endeúdate. Es la receta. Es la receta que México siguió al pie de la letra durante 40 años, cabrón. Fácil. Y es la receta que nos tiene en un subdesarrollo institucional. El sistema médico, además del profundo tema de corrupción acá, que además es mucho más fácil perpetuar un sistema de corrupción en un marco institucional frágil. Y es lo que buscan estos órganos internacionales, que no tengan instituciones fuertes los países para poder corromper de forma mucho más fácil a los líderes, que pueden ser caciques, que pueden ser presidentes, que pueden ser alcaldes, que pueden ser gobernadores, como se llamen, pero si no hay instituciones fuertes y no hay gasto social, no hay educación de la gente para poder entender este tipo de fenómenos, se van a perpetuar completamente. La dependencia y el subdesarrollo, ¿no?, de la periferia. Nunca va a haber transferencia tecnológica, nunca va a haber un desarrollo material, ¿no?, de la infraestructura nacional, ni si se sigue esta receta económica. Lo que dice López Obrador es: rompamos esta estructura y vamos a hacerlo al revés. Vamos a apoyar con gasto social a la gente para desarrollar el consumo, para desarrollar la demanda interna, que es lo primero que tienes que desarrollar para pensar en una autosuficiencia alimentaria, energética, ¿no?, política y económica. Digo que en el fondo no pensar en eso, en una completa independencia, es quizá ilusorio. El único país que está empujando fuerte hacia ese terreno es China. El único país en el mundo que está en ese sentido es China. Estados Unidos está completamente diversificado y eso es parte del problema complejo que tiene ahorita con China, que hay una guerra comercial de una parte más nacionalista de la élite norteamericana, encabezada por Donald Trump, pero también hay buena parte de la élite estadounidense que tiene fuertes nexos y que le interesa que China siga desarrollándose, le interesa de forma personal, o sea, para su riqueza personal, porque China es el mercado internacional más pujante, ¿no?, que está creciendo más grande, porque ellos entendieron que había que fortalecer la demanda. Ellos en los últimos 10 años han triplicado el salario mínimo. Ya nos superaron a México desde hace mucho, cabrón. Pero bueno, esta parte es importante que México la entienda, porque México está abogando por la condonación de deuda internacional. Y no solamente está abogando, sino está materialmente efectuándola. Recordemos que ayuda al presidente Alberto Fernández de Argentina a renegociar su deuda con Larry Fink, ¿no?, con BlackRock. Esto es un beneficio material para millones de personas que no lo vemos como tal porque es un tema etéreo, no es un tema que no está en las portadas, que no es el tema político de hoy, que no es la declaración no ventajosa o artera de quien haya dicho lo que sea, pero es un tema estructural y es un tema que, si queremos comprender, ¿no?, la realidad material y geopolítica de las estructuras de centro o las estructuras imperiales, las estructuras de la semiperiferia, como lo es México, y las estructuras de la periferia, ¿no?, de los países, y de cómo se perpetúa esta estructura, tenemos que comprender que el fenómeno de la deuda es crucial, es fundamental para seguir históricamente fortaleciendo este esquema y esta desigualdad económica entre las naciones. Pero bueno, muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Hasta ahí voy a dejar este comentario y nos vemos pues. Hasta la próxima.